Vamos a trabajar en estos momentos el tema de triángulos. Tenemos la primera o el primer ejercicio, ¿no? En el siguiente gráfico nos piden determinar, nos piden hallar la suma de estos cuatro ángulos. Esos cuatro ángulos los vemos en el gráfico. Ya está. Quiero que observes el siguiente triángulo. Ahí lo voy a resaltar de color azul. Observa el siguiente triángulo. Ese triángulo tiene como ángulo externo este ángulo de aquí. Por propiedad, ese ángulo externo será la suma de estos dos ángulos internos. Por lo tanto, ese ángulo será beta más teta o teta más beta, como quiera llamarlo. Beta más teta. Ahora observa el otro triángulo, el que está a la derecha de ese triángulo. Lo voy a resaltar de negro los lados. Y también tenemos un ángulo externo a ese triángulo, donde estos dos ángulos son los internos. Entonces, el ángulo externo será la suma de estos dos ángulos. A ver, los colocamos por aquí. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar la medida de este tercer ángulo que necesitamos. Vamos a llamarle aquí. Ese ángulo con 144 forman un ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano? Muy bien, hasta aquí te escuché. 180 grados. Tenemos 144 grados. ¿Cuánto faltaría para 180? 36 grados. Ya está. Eso es todo. Ahora quiero que observes este pequeño triángulo. Estos tres ángulos que voy a resaltar son sus ángulos externos, así como la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo es conocida, es igual a 180 grados, la suma de los ángulos externos de todo triángulo también es conocida, es igual a 360 grados. Muy bien, entonces vamos a sumar esos tres ángulos que vendrían a ser los ángulos externos. Vamos a sumar y vamos a ordenarlo. Tenemos beta más teta. Aquí lo escribimos. Muy bien, a ver. Más, vamos a sumarle ahora estos dos ángulos. A ver, aquí tenemos el primero y el segundo. ¿Qué más nos faltaría sumar? El tercer ángulo, que es igual a 36 grados. Ese 36 lo mandamos a la derecha, pasaría a restar aquí a 360. 360 menos 36, ¿cuánto nos da? 324 grados. ¿Qué nos queda en la izquierda? La suma de estos cuatro ángulos. Miren, hijo, esto justo coincide con lo que nos están pidiendo determinar. La suma de esos cuatro ángulos sería 324 grados. Y esa es la respuesta. Muy bien, ejercicio número 2. Cada lado igual de un triángulo isósceles. Dibujemos el triángulo isósceles. A ver, ¿qué es un triángulo isósceles? Muy bien, hasta aquí te escuché tus pensamientos. Es todo aquel triángulo cuyos lados, dos de ellos, son iguales o tienen la misma medida. Si estos dos lados tienen la misma medida, también sus ángulos internos. Bueno, sigamos leyendo. Cada lado, igual se refiere a estos dos, de un triángulo isósceles, mide el doble de la base. La base sería esta que estoy señalando. Entonces, si los lados, estos dos lados iguales, miden el doble que la base, vamos a ponerle la base que mide A. Entonces, estos lados iguales miden el doble, 2 veces A. ¿Qué más nos dice el problema? Si el perímetro mide 30 centímetros, ¿cómo se determina el perímetro del triángulo? A ver, el perímetro del triángulo es igual a 30, es el dato, ¿no? ¿Cómo se determina? Sumando el contorno, sumando los lados del triángulo. 2A más 2A, 4A más A sería 5A. Y eso todo es igual a 30. El 5 pasa a dividir y ya tenemos el valor de A. ¿Cuánto sería? 30 entre 5, 6. Pero ¿cuál es la pregunta? Calcular la longitud de la base. Y miren, la base coincide con lo que acabamos de determinar. Entonces, la base sería igual a 6. Vamos a ponerle las unidades, como está todo en centímetros, 6 centímetros.
Pasemos al ejercicio número 3. Ahí tenemos el ejercicio número 3. En el siguiente gráfico, hallar el valor de x. Nos piden el valor de x y nos dan de dato teta menos beta igual a 40 grados. A ver, tenemos este dato, lo vamos a resaltar. Ya está, ya hemos resaltado ese dato. A ver, ¿qué podemos hacer en este gráfico? ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver, de repente por ahí podemos empezar por estos dos ángulos, ¿no? Aquí tenemos una bisectriz, ¿sí? Pero acá no tenemos una bisectriz, entonces no podemos emplear o aplicar ese método. ¿Qué aplicaríamos entonces? Miren, quiero que observes el siguiente triángulo, este que estoy resaltando de azul. Ese triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, el cual mide 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿cuánto medirá la suma de estos ángulos internos? Tanto este ángulo de acá como estos dos. A ver, ¿cuánto sería? Vamos a colocarlo por acá. La suma de esos tres ángulos que acabo de señalar sería igual a 90 grados. ¿Por qué, profesor? Porque es un triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos es recto, mide 90, entonces la suma de los otros dos también será 90. Ya está. Eso es todo. Ahora quiero que observes la siguiente figura. Ahí nos vamos a acordar un poquito de esta figura conocida. Una corbatita Michi, o también se le conoce como la mariposa. ¿En qué consiste la propiedad de la mariposa? La suma de estos dos ángulos que estoy resaltando, ahí está, son de la ala izquierda de la mariposa, la suma de esos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos. Ángulo recto, el cual mide 90 grados, y X, ahí está. La suma de los ángulos que están en el ala izquierda es igual a la suma de los ángulos que están en el ala derecha de la mariposa. Entonces vamos a plantearlo. Por aquí sería 90 grados más X igual a ver, estos dos igual a la suma de estos dos ángulos. Muy bien, ya está. ¿Qué vamos a hacer con estas dos ecuaciones? ¿Qué te parece si esas dos ecuaciones las sumamos? Sí, así es, vamos a sumar esas dos ecuaciones. Pero observa, al sumar siempre tenemos que tener de referencia nuestra igualdad. Al sumar todo lo de la izquierda con todo lo de la derecha, vemos que algunos elementos se repiten. Por ejemplo, se repite 90 grados. Entonces podemos eliminarlo. Mira, un 90 está a la izquierda, el otro 90 está a la derecha. Podemos pasar al otro lado, se restan, se eliminan. ¿Qué más podemos eliminar? A ver, todo lo que se repita, estos dos ángulos también. Los X no, porque están a la izquierda de la igualdad. Entonces, en lugar de eliminar, se van a sumar X más X, 2 veces X. Y aquí tenemos un beta que todavía no lo hemos considerado, lo ponemos por aquí. Y eso es igual a teta, eso es lo que queda en la derecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar beta a la derecha. Pasaría a restar. Y eso es igual a 2x, mira. Pero quiero que observes el dato que nos están dando el problema. Teta menos beta es igual a 40 grados. Teta menos beta, ¿cuánto es? 40 grados. Tenemos que 2x es igual a 40 grados. Por lo tanto, x será igual a 20 grados, porque el 2 pasa a dividir. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo determinar? El valor de x. Entonces, esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Ya está. Pasamos al ejercicio número 4. Se tiene un triángulo, no hay el triángulo. ¿Qué hacemos? Vamos a trazar, vamos a dibujar. Cuyos vértices son A, B y C. En el cual se cumple que la medida del ángulo A, siempre es bueno leerlo primero y luego empezar a dibujar nuestro triángulo. Mide 80 grados y la medida del ángulo C mide 40 grados. Sobre AC se toma un punto Q y sobre BC el punto R. A ver, vamos a dibujar nuestro triángulo. A ver, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Lo vamos a dibujar un poco grande para que puedas observar y podamos ver qué trazos se pueden aplicar, si es que es necesario. No es que todos los triángulos hay que realizar trazos, ¿ah? Aquí tenemos el triángulo cuyos vértices son A, B, C.
Ahí están los vértices de dicho triángulo. Nos dicen que la medida del ángulo A, ¿dónde está eso? Aquí en el vértice, ¿no? Es 80 grados. Y la medida del ángulo C es 40 grados. Ya está. Sobre AC, ¿dónde está AC? Aquí está el lado. Sobre el lado AC se toma el punto Q. Vamos a ver dónde estaría. Por aquí vamos a ubicar el punto Q. Y sobre BC, el punto R. Sobre BC, sobre este lado BC, el punto R. Vamos a ver por aquí que esté el punto R. De manera que AB, vamos a resaltar esta información, ¿ya? AB, el lado AB es exactamente igual a BR. Aunque no parezca, ¿no? A ver, vamos a hacer una pequeña corrección. Al punto R lo vamos a colocar más abajito, para que se parezcan por los lados. A ver, ¿qué te parece por aquí? Este sería el punto R. De tal manera que ahora sí, ¿no? A ver, la información que resalté, aquí está AB. AB le ponemos serruchito. Y a BR también le ponemos serruchito porque son segmentos que tienen la misma medida. Serruchito, serruchito. En lugar de ponerle variables, pero igual de repente llegamos a ponerle variables. Luego nos dice que la medida del ángulo ABQ es 50 grados. ABQ. Para ello vamos a hacer, o vamos a trazar el segmento BQ. Ahí está, mira. ABQ, este ángulo es 50 grados. ¿Qué más nos dice el problema? Nos piden calcular la medida del ángulo RQB. RQB. A ver, trazamos el segmento y nos están pidiendo determinar la medida de este ángulo. Voy a resaltar este ángulo que sea X. Ya está. Seguramente estás pensando, así es, ¿no? Profesor, ¿qué sucede si unimos los puntos A y R? Se ha formado un triángulo isósceles, mira. Se ha formado un triángulo isósceles. Interesante, ¿no? Es interesante. Pero los ángulos no los tenemos aún. ¿Cuántos serían los ángulos de ese triángulo isósceles? A ver, pero veamos algo más. A ver, aquí tenemos 50, aquí está 40. No, mira, por aquí te vas. Por aquí, mira, 80 más 40, 120. Recuerda que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. 80 más 20, más 40, 120. Falta 60 para los 180. Pero ya tenemos 50 aquí. Entonces, ¿nos faltaría cuánto? A ver, de nuevo, 80 más 40, 120. Faltaría 60. Aquí está 50, así que lo que va a faltar es 10 grados. A ver, 10 grados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un triángulo isósceles, ¿ya? Y aquí tenemos un ángulo que mide 60 grados. Quiero que entiendas algo, ¿ah? Cuando tengas un triángulo isósceles, ahí está, aquí están los lados iguales, y el ángulo que está aquí es o mide 60 grados, entonces ese triángulo es equilátero. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son iguales. Si tenemos 60, faltaría 120. Vamos a distribuirlo aquí y aquí. Entonces, ese triángulo, como te mencioné, es equilátero. No solo es isósceles, sino equilátero. Bueno, entonces estos tres lados son iguales. Vamos a ponerle también aquí serruchito. Ahí está. Entonces es un triángulo equilátero. Aquí también mide 60 grados. Y aquí también mide 60 grados. Pero el ángulo que vamos a resaltar es este de acá. Si este ángulo mide 60 y todo esto es 80, aquí sería 20 grados. Ya está. Nos vamos acercando a X. Nos estamos acercando a X, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? ¿Qué más podríamos hacer? Mira, este ángulo que voy a pintar de este color, lila, creo que es este color, es 50 grados, ¿ya? Este ángulo de acá es 80 grados. 50 más 80, 130. En el triángulo ABQ. 130. ¿Cuánto falta para 180? 50 grados. Así que ABQ también es isósceles. AB sería igual a AQ. Es isósceles. Mira cuántos triángulos isósceles y equiláteros tenemos. ¿Ya? Entonces, si A, R, Q
es isósceles porque están los lados iguales. Entonces estos dos ángulos, este ángulo de aquí con este ángulo de acá, aunque no parecen, tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces aquí también sería 50 más x. 50 grados más x. Ahí está, píntalo de negro para que lo puedas notar. Listo. Ah, ya está. Quiero que observes el triángulo ARQ. ARQ. Sabemos que es isósceles, ¿no? Bueno, ya eso no importa. Ya. Quiero que observes los triángulos. Perdón, quiero que observes los ángulos internos de ese triángulo. 20 grados, a ver, 20 grados más 50 más 50, 100. X más X, 2X. La suma de esos tres ángulos internos de todo triángulo, ¿no? Y también de este triángulo es igual a 180. 100 más 20, 120. Mándalo a la derecha a restar a 180 y nos va a dar, ¿cuánto? 60. Por lo tanto, X será igual a 30 grados. Y esa es la respuesta. ¿Por qué 30 grados, profesor? Porque el 2 pasa a dividir a 60. Ahora pasamos al ejercicio número 5. Aquí lo tenemos, ejercicio número 5. Nos piden calcular x en la siguiente figura. Mira esa figura. Ya está. ¿Qué podemos hacer en este problema? A ver, vamos a hacer algo. A ver, ¿qué podemos hacer? Voy a trasladar esa figura. A ver, esta figura. A ver, lo voy a trasladar para aquí. Aquí está. Ahí está la figura. Lo acabamos de trasladar. ¿Qué te parece? ¿Por qué hice eso? Porque me doy cuenta de algo que voy a hacer y que no puedo hacer arriba porque no hay espacio. Vamos a extender estos dos lados. Estos dos lados. Estos segmentos, ¿no? Estos dos segmentos que se convierten en los lados de un triángulo. Creo que incluso necesitamos verlo más a la derecha. Ahí está, un poquito más a la derecha. ¿Y creo que está bien? A ver, vamos a borrar. Ya está. Y vamos a volver a trazar. Vamos a prolongar este segmento. Está por aquí. Y luego este segmento también lo prolongamos. Y ahora sí, creo que ya puedes observar. Se ha formado un triángulo rectángulo. Recuerda, aquí es 90 grados. 90 grados. Ya está. Muy bien. Ahora quiero que observes el gráfico, ¿ah? Muy bien, quiero que observes el gráfico. Por ejemplo, 45 y 45, ¿cuánto es? ¿Cuánto suman? 90 grados, ¿no? 90 grados a la derecha, entonces también hay 90 grados a la izquierda, mira, 90 grados a la izquierda. Este ángulo que voy a resaltar es X, X. Este ángulo que voy a resaltar, pero voy a borrarlo en un momento porque... A ver, no sé si es necesario, no sé. A ver, 90 menos X, ¿no? Porque todo es 90. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. Entonces aquí sería, ¿cuánto sería? X tiene que ser, X este ángulo. ¿Por qué? Porque estos dos deben sumar 90 grados. Ya está. Quiero que observes el gráfico que voy a realizar. Es un gráfico conocido, ¿ah? Y esta es una propiedad también conocida. Esta es propiedad del pescadito. La propiedad del pescadito. La suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos que están aquí. Vamos a aplicar esa propiedad en nuestro problema, ¿ya? A ver, ¿cómo sería aquí? Sería igual a x más 4x, esos dos ángulos que están al frente, ¿no? A ver, lo ponemos por acá. X más 4x será igual a alfa más 45. Está bien. Estamos aplicando la propiedad del pescadito. Alfa más 45 grados. Ya está. X más 4x, 5x, igual a alfa más 45 grados. Ya está. Ahora quiero que observes el triángulo. A ver, ¿qué triángulo? Este triángulo de acá, mira. Hay tantos triángulos, pues, ¿no? Y no he colocado los vértices, pero no es necesario, mira. Vamos a resaltar ese triángulo de rojo. Tenemos
alfa más 45 más 4x. ¿A cuánto será igual eso? 180 porque son los ángulos internos de ese triángulo. Muy bien, entonces tenemos aquí alfa más 45 grados más 4x igual a 180. Seguramente ya te diste cuenta, ¿no? Te diste cuenta. Mira, mira. Aquí lo tenemos. Alfa más 45, ¿cuánto es? Es igual a 5x. Y aquí tenemos 4x. ¿Cuánto suma? 9x. Es igual a 180 grados. El 9 pasa a dividir a 180 y la respuesta sería 20 grados. Ya está, eso es todo. Eso es todo. Usamos dos propiedades, ¿no? La del escadito y la suma de los ángulos internos que sabemos que es igual a 180. Pasamos al ejercicio número 6. ¿Qué nos dice el ejercicio número 6? A ver, observa el ejercicio número 6. Ya está, ya lo viste. Ok, vamos a leerlo ahora. Calcula el valor del ángulo X. Aquí lo tenemos, vamos a resaltarlo, ¿ya? A ver, ahí está. X, nos piden X. Si ABC, también vamos a resaltar esa información. ABC es un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es aquel triángulo cuyos lados tienen la misma medida. A ver, resaltemos nuestro triángulo equilátero. ABC. Ahí está nuestro triángulo equilátero. Entonces quiere decir que los tres lados que acabo de resaltar, ya no debe ser esta bolita, pero lo voy a poner. Esos tres lados son, o tienen la misma medida, ¿no? Son iguales. Y los ángulos internos también se conocen, ¿no? Por ejemplo, este ángulo de aquí sería 60 grados. Los tres ángulos internos de este triángulo equilátero son 60, 60, 60. Pero no lo voy a colocar. Se volvería engorroso ese problema o gráfico, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Ya, vamos a dejarlo ahí. Muy bien, ahora, ¿qué más nos dice el problema? Vamos a utilizar este otro dato. BC es igual a BD. La medida del segmento BC es igual a BD. Mira, entonces, bueno, yo lo había pintado de azul, pero vamos a pintarlo de rojo ya. Esos dos lados también son iguales. Así es, son iguales. ¿Qué tenemos aquí? Que el triángulo B, bueno, si empezamos aquí sería CBD es isósceles. Es isósceles, ya está. Es un triángulo isósceles. Y si es isósceles, estos dos ángulos, bueno, vamos a colocarlo de azul y lo vamos a pintar, ¿ah? Serían iguales. Tendrían, bueno, la misma medida, ¿no? Pero quiero que observes antes este triángulo ABD. También es isósceles, ¿no? Dos lados iguales. A dos lados iguales le corresponden dos ángulos iguales. Profesor, no tenemos esos dos ángulos. Ponle que sea teta. Teta aquí y teta aquí. Ya está. Ahora vamos a utilizar una propiedad que ya lo hemos mencionado, creo que en los primeros problemas, la propiedad de la mariposa o la corbatita Michi. Así se le conoce. Ya. Para ello vamos a trazar esta figurita, ahí la tenemos. ¿Ah? Los vértices son, aquí tenemos A, B, D y C. Los ángulos, a ver, los ángulos, ¿cómo serían? Aquí tenemos teta, aquí lo colocamos, aquí está 60 grados y este ángulo sería X, ¿no? Justo es lo que nos están pidiendo determinar. X. Nos faltaría este ángulo de azul, pero seguramente te diste cuenta, ¿no? Es igual a teta más X. Ya, a ver, vamos a ponerlo por acá. Teta más X. Lo pongo ahí para que no se haga tan abultado, tan engorroso. Teta más X. Muy bien, y aquí está la propiedad de la corbatita Michi o de la mariposa. La suma de estos dos ángulos del ala izquierda es igual al ala derecha. A ver, entonces tenemos X, empezamos por la derecha, más X más teta es igual a 60 grados más teta. X más X, 2X, ¿será igual a cuánto? Si observas, estos dos ángulos se van porque uno pasa a restar, puede ser a la derecha o a la izquierda. Entonces nos va a quedar que 2X es igual a 60 grados. El 2 pasa a dividir y ya tenemos la respuesta. X será igual a 30 grados. Muy bien, ya está. Continuamos, vamos a pasar al ejercicio número 7. Ahí está el ejercicio número 7. A ver,
Estoy cuadrando a ver, para que se vea bien la pizarrita, ¿ya? Ahí está, ahí creo que se ve bien. Muy bien. Hallar X en el siguiente gráfico. Qué tipo de gráfico es este, no? Uno se estaría preguntando, ¿qué tipo de gráfico es? Bueno, a veces hay que realizar algunos trazos. Por ejemplo, a mí se me ocurre prolongar este segmento. Puede ser hasta por aquí, un poco más. Y luego este otro segmento, mira. Ya está. Y por ahí se forman algunas figuras conocidas, ¿no? Se forman algunas figuras conocidas. Ya está. ¿Qué más podemos hacer? A ver, por ejemplo, estas dos son bisectrices interiores del triángulo. Vamos a ponerle vértices A, B, C. Son bisectrices interiores del triángulo ABC. Ya está. Hay una propiedad que dice lo siguiente. Si este ángulo de aquí es 70, entonces este ángulo de aquí, el cual voy a extender este segmento un poquito más. Este ángulo de aquí sería el doble. Si aquí es 70, aquí será 140 grados. Así es, eso dice la propiedad. Ya está. ¿Qué más podemos hacer? Aquí hay un ángulo que no aparece, ¿no? Aquí hay un ángulo, bueno, no aparece el valor. Ese ángulo es alfa, ¿ya? Faltó tinta, creo, ahí. Ya. Y por opuestos por el vértice, aquí también sería alfa, miren. Alfa. Ya está. Alfa y alfa. Ahora quiero que observes la siguiente figura que ya hemos estado trabajando. Y lo hemos hecho también incluso en el problema anterior. Vamos a aplicar la propiedad de la corbatita Michi o de la mariposa. Por las alas, mira. Pero nos faltaría la medida de este ángulo. Con este ángulo de 140 forma un ángulo llano, el cual mide 180 grados. Muy bien, ahí entonces apliquemos la propiedad. Sería entonces x más x, 2x más alfa es igual a 40 más alfa. 40 más alfa. Ya está. Eso es todo, ¿no? Entonces se eliminan las alfas. ¿Qué nos quedaría? Que 2x es igual a 40 grados. Por lo tanto, nos están pidiendo x. El 2 pasa a dividir y ya tenemos la respuesta. X será igual a 20 grados. Eso es todo. Eso sería todo. ¿Ya está? Ok. Si es que por algún motivo no recuerdas esta propiedad, ¿ya? Puedo aplicar otra para demostrar que este ángulo es 140. Mira, por ejemplo, esta propiedad ya la hemos visto. Este triangulito de acá que estoy resaltando, este viene de su ángulo externo. El externo es igual a la suma de estos internos, o sea, alfa más beta es igual a 70 grados. Recuerda, alfa más beta es igual a 70 grados. Nuevamente, aquí está el ángulo que queríamos hallar, ¿no? No sabemos qué es 140. Olvídate que es 140. Olvídate, no sabemos. Y ese ángulo que acabo de borronear es un ángulo externo del triángulo ABC. Y aquí tenemos, mira. Bueno, no es alfa, ¿no? Eso me confundí. Es esto de acá. No es alfa, a ver, a ver. Vamos a ponerle, no es alfa. Es este angulito de aquí. Este angulito, vamos a ponerle angulito. Así creo que se dibuja desconocido. Más beta es igual a 70 grados. Ya está. La tarea es que averigües cómo se llama este angulito de acá. Muy bien, y aquí tenemos, mira, nuevamente, lo voy a borronear. Ese ángulo es externo del triángulo ABC, y aquí tenemos dos veces ese angulito desconocido y dos veces beta. Mira, tenemos el doble. Entonces, si esos dos ángulos suman 70, el doble de esos ángulos, ¿cuánto van a sumar? 140. Ya está. Ahí está demostrado la propiedad. Si es que esta propiedad no lo has visto antes. Muy bien, pasamos al ejercicio número 8. Ejercicio número 8. A ver, ¿qué tenemos aquí? En la siguiente figura nos piden hallar el valor de x. Aquí lo tenemos. Vamos a resaltarlo. El valor de x. Si AC, a ver, AC es igual a B. AC, aquí lo tenemos, es igual, aunque no parece, ¿no? Bueno, el gráfico no está, no está en el gráfico, así que AC es igual a AB. Es un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, estos dos ángulos vamos a ponerlos de rojito.
Vamos a ponerle doble para que no se confunda con el valor, con el ángulo X, ¿ya? A ver, uno por aquí y otro por aquí. Como es un triángulo isósceles, por este dato, esos dos ángulos son iguales. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? AD es igual al segmento, o a la medida del segmento AE. AD lo resaltamos de azul o de negro, a ver, para que se pueda anotar, porque ya está creo que de azul. AD es igual a AE. ¿Dónde está? Claro, el gráfico, el gráfico. Ah, ya. Aquí debe ser E. Seguro te diste cuenta, si aquí es D, aquí va a ser E, ¿ya? Ya está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que AD es igual a E. Ahora sí. Vamos a ponerle aquí serruchito. Serruchito. Ahí está. Serruchito, serruchito. Para que veas que esos dos ángulos son iguales. Ya está. Luego nos dicen que la medida del ángulo CAE es igual a 80 grados. CAE. Este ángulo de aquí es igual a 80 grados. Muy bien, creo que ya está, ¿no? Ya está. Mira, estos dos ángulos solamente le puse ese simbolito. Vamos a ponerle teta aquí y aquí también sería teta. Ya está, teta y teta. Teta más x aquí. Porque recuerda que este es un ángulo externo del triángulo DBE. Entonces aquí sería teta más x. Como es un triángulo isósceles, aquí también sería teta más x. Ya está. Y así vamos armando, ¿no? Así vamos armando nuestro triángulo. Ya está. Hay un dato bueno, que ya hemos aprovechado, lo de teta y teta, 80 grados. Entonces, hagamos lo siguiente, mira. Por el ángulo externo, ¿cuál es el ángulo externo? A ver, el ángulo externo del triángulo AEC. AEC. Ya observa el triángulo AEC. Este viene a ser el ángulo externo. Teta más 2x. Teta más 2x. Ese ángulo externo sería igual a la suma de estos dos. 80 más teta. 80 más teta. Muy bien. 80 más teta y pongo x. 80 más teta. Ahí está. Ahora, ¿qué se va a anular? Las tetas. Porque una puede pasar a la izquierda o la otra puede pasar a la derecha y se van a anular. 2x es igual a 80 grados. Por lo tanto, el 2 pasa a dividir y tenemos el valor de x. Será igual a 40 grados. Muy bien, creo que eso es todo. Pasamos al ejercicio número 9. No nos dan un gráfico en el ejercicio número 9, así que vamos a realizar nuestro gráfico. En un triángulo ABC. A ver, vamos a dibujar nuestro triángulo ABC. Ahí están los vértices. Siempre los vértices deben estar en mayúsculas. La medida del ángulo A es el doble de la medida del ángulo C. A ver, el ángulo A está aquí. Será el doble de la medida del ángulo C. Vamos a ponerle alfa y este de aquí es el doble. AB es igual a 2. AB es igual a 2. No nos dicen si es centímetros o metros, solamente es 2. Halla el mayor valor entero que puede tomar BC. ¿Dónde está BC? Lo voy a resaltar de rojo. El mayor, recuerda, valor entero. Nos están pidiendo el mayor valor entero. Muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos a realizar un trazo. Un trazo de tal manera, a ver, es un segmento, ¿ah? Es un segmento, aquí está. De tal manera, voy a trazar un segmento de tal manera que sea igual a AB. ¿Ya? Entonces estos dos, el serruchito por acá, serruchito por acá, sean iguales. También sea 2. ¿Para qué? Para obtener un triángulo isósceles, ¿no? Vamos a ponerle acá este vértice D. Eso podemos hacer, ¿ah? Sí, lo podemos hacer. Entonces, si es un triángulo isósceles, 2 alfa, 2 alfa. 2 alfa, 2 alfa. Ya está. Muy bien, quiero que observes
el siguiente triángulo que voy a resaltar. Aquí está, mira. Mira ese triángulo. El triángulo DBC. DBC. Este ángulo de aquí que voy a resaltar un poco más es 2 alfa, ¿no? Es un ángulo externo. Recuerda que el ángulo externo es igual a la suma de este ángulo interno más este otro. Para que nos dé 2 alfa, y aquí yo tengo alfa, del otro debe ser también alfa. Mira, ese triángulo que voy a resaltar también es isósceles por los ángulos iguales, entonces le corresponden lados iguales. Si aquí es 2, aquí también sería 2. ¿Eso es todo? Así es, eso es todo. Muy bien, ahora quiero que observes el triángulo BDC. Vamos a aplicar la relación o la propiedad, ¿no? La relación de existencia de triángulos. Relación de existencia de triángulos. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Que X, nos dice la propiedad, ¿no? X es mayor que la diferencia y menor que la suma. Entonces X es menor que 4. Nos piden el mayor valor entero. ¿Qué valores puede tomar X? Si es mayor que la diferencia, 2 menos 2. Muy bien, hasta aquí te escuché, 0. ¿Qué valores puede tomar X? Mayores que 0. 1, 2, 3, 4. No, tiene que ser menor que 4. Nos piden el mayor valor entero. Por lo tanto, el segmento BC será igual a 3. Ese sería el mayor valor entero. Ahora pasamos al ejercicio número 10. Tampoco hay gráfico, lo sé, no hay gráfico. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a trazar el gráfico. Vamos a realizar el gráfico. En un triángulo ABC, bueno, vamos a dibujar un triángulo. No menciona nada más. Ah, sí, nos mencionan que el ángulo obtuso en B. Quiere decir que en el vértice B el ángulo es obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es aquel cuya medida es mayor a 90 grados. Entonces podríamos ponerlo de esta manera. 90 más algo, porque es obtuso, mayor de 90 grados. Se sabe que AC es 15. AC mide 15. Y BC mide 3. Ya está. Haya el mayor valor entero para el segmento AB. Vamos a ponerle X. Y vamos a volver a aplicar la relación de existencia. Existencia. Muy bien. La relación de existencia, pero en este triángulo de aquí, ¿no? Tal como lo hicimos en el triángulo anterior. En el triángulo BOD. Ahora vamos a aplicar en el triángulo ABC. ¿Qué tenemos? Tenemos que X, en este caso, miren, aquí hay una relación diferente en el caso de triángulos como, por eso me están resaltando, ¿no? Que el ángulo en el vértice B es obtuso. Entonces vamos a aplicar la relación de existencia para el triángulo obtusángulo. Como el ángulo es obtuso, se le conoce como triángulo obtusángulo. Ya está, triángulo obtusángulo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que X, bueno, podemos empezar por X, pero yo quiero empezar por 15, ¿qué te parece? 15 es mayor que la raíz cuadrada de X al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Por qué? Te estarás preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Podemos aplicar como el teorema de Pitágoras acá. Como es 90 grados más alfa, entonces es un triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, no es un triángulo rectángulo porque es mayor. ¿Ya? Muy bien, entonces, y también sabemos por existencia que 15 es menor que la suma x más 3. Ya está, aquí tenemos dos relaciones, ¿ah? Podemos trabajar con estos dos de la izquierda y luego con estos dos de la derecha. A ver, vamos a empezar a trabajar con estos dos valores de la izquierda. Sería raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9 es menor que 15. Lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué te parece a ambos lados?
Al elevar al cuadrado, se van a cancelar el índice con el exponente. Y nos va a quedar que x al cuadrado más 9 es menor que 15 al cuadrado, el cual es 225. X al cuadrado será menor, el 9 va a pasar a restar, sería 216. Luego le sacamos raíz cuadrada, bueno, porque este exponente, ¿no? Pasaría como raíz cuadrada, sería x menor que la raíz cuadrada de 216, el cual es 4, algo. No es necesario ser exactos en esta parte, 4, algo. Muy bien, hemos trabajado con estos dos, ¿ah? Ahora trabajemos con estos dos de la derecha. Sabemos que 15 es menor que x más 3. El 3 lo pasamos a la izquierda a restar, nos quedaría 12, mira. X es mayor que 12 y X es menor que 14, algo. Así es, ¿no? Nos están pidiendo el mayor valor entero de AB, o sea, de X, ¿no? X es mayor que 12, pero menor que 14. Por lo tanto, ¿cuánto? Bueno, 14, algo, por supuesto, 14, algo. Como X es mayor que 12, podría ser 13 y también podría ser 14, porque es menor que 14, algo. Entonces, ¿cuál será el mayor valor entero? Sería 14. Y esa es la respuesta. Vamos a pasar al ejercicio número 11. Ejercicio número 11. El cual nos dice, en un triángulo, dos de sus lados miden 6 y 10. Vamos a dibujar nuestro triángulo. Ahí está. Ahí está nuestro triángulo. Bueno, vamos a cerrarlo un poquito. Ahí está. Ahora sí se ve mejor. Dos de sus lados miden 6 centímetros y 10 centímetros. Calcula la suma del máximo y el mínimo valor entero que puede tomar el tercer lado. Ahí está. Nuevamente, relación de existencia, por supuesto. Aquí ya no es un triángulo rectángulo, no vamos a aplicar lo de Pitágoras, lo que se aproxima a Pitágoras, ¿no? Entonces, por la relación de existencia tenemos que uno de los lados, en este caso es x, es mayor que la diferencia, o sea, 10 menos 6, y menor que la suma, o sea, 10 más 6. Eso quiere decir que x es mayor que 4 y menor que 16. ¿Qué valores toma x entonces? Como es mayor que 4, sería 5, 6, 7, 8 hasta 15, ¿no? Hasta 15, porque tiene que ser menor que 16. Nos están pidiendo calcular la suma del máximo y el mínimo valor. Por lo tanto, lo vamos a colocar por acá. Por lo tanto, el máximo será 15, ¿no? El máximo valor. El máximo valor. ¿Y el mínimo cuánto es? 5. Así que vamos a sumar 15 más 5. Y eso nos daría 20. Como todo está en centímetros, a mí nos daría 20 centímetros, la misma unidad. Ejercicio número 12. En el ejercicio número 12 nos dice, en un triángulo escaleno, es aquel donde sus tres lados son de diferente medida. Dos de sus lados miden 3 centímetros y 9 centímetros. Si su tercer lado es un número impar, no lo conocemos, le vamos a poner x. Calcula la suma de los valores que puede tomar el tercer lado. Aplicamos nuevamente la relación de existencia. Relación de existencia de triángulos. Ya está. Que nos dice que uno de los lados, en este caso x, es mayor que la diferencia. 9 menos 3, 6. Y menor que la suma. 9 más 3, 12. Ya está. Muy bien, ¿qué valores tomaría x? Recuerda que es mayor que 6. 7, 8, 9, 10, 11. Porque es menor que 12. Nos piden calcular la suma de los valores que puede tomar el tercer lado. Pero recuerda algo, ¿ah? Si su tercer lado es un número impar. ¿Cuántos números impares tenemos aquí? El 7, el 9 y el 11. Entonces vamos a sumar. 7 más 9 más 11, ¿no? Seguramente estás pensando en eso. Sí, profesor, porque son números impares. Pero te está diciendo algo más. Que el triángulo es escaleno. Si nosotros consideramos que uno de los valores de x es 9, entonces ese triángulo deja de ser escaleno. Sería isósceles. Entonces x no puede ser 9.
¿Qué nos quedaría? 7 y 11. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? 7 más 11. Nos da 18 centímetros. Muy bien, pasemos al ejercicio número 13. Ejercicio número 13. Ya está. ¿Qué nos dice el ejercicio número 13? Halla el mayor de los lados en la siguiente figura. Mira, ya tenemos varios ángulos, ¿ah? Creo que no será necesario trazar más ángulos. Es suficiente. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar lo que es correspondencia de triángulos. ¿Qué te parece? Mira, ¿en qué consiste eso, profesor? ¿En qué consiste esto? Mira, de este triángulo, del triángulo EBC, es isósceles, seguramente te diste cuenta, es isósceles. Estos dos ángulos son 5, son iguales, y aquí tenemos un tercer ángulo, el cual es 80. Mira, frente a 80 está el lado EB, ¿ya? A mayor ángulo, recuerda, le corresponde mayor lado. A mayor lado le corresponde mayor ángulo también. Cumple lo inverso, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo mismo, mira, 90 grados. Este ángulo interno del triángulo ABE es mayor que estos dos. Entonces, también, mira, cumple lo siguiente, que el lado frente al ángulo mayor es mayor también. Entonces, recuerda, a mayor lado le corresponde mayor ángulo. Aquí está, aquí está. Otro triángulo, ECD. El mayor de los ángulos es 100. Le va a corresponder el mayor lado. Ahí está. Este sería el mayor lado. Ahí está. Muy bien. Profesor, ¿qué cosa es eso? ¿Por qué lo hace? Por la regla de correspondencia, como te acabo de mencionar. Porque nos están pidiendo el mayor de los lados de la siguiente figura. ¿Cuál es el mayor? ¿El que está frente a 90, el que está frente a 80 o el que está frente a 100? ¿Cuál sería el mayor? Profesor, sería el que está frente a 100, porque no, usted ha dicho, ¿no? El de mayor ángulo le corresponde a mayor ángulo le corresponde el mayor lado, ¿no es así? Así es. Muy bien, eso pareciera, pero siempre y cuando estén en la misma figura. Es el detalle, ¿eh? Siempre y cuando estén en la misma figura. Vamos a escribirlo por acá, a ver. Recuerda esa frasecita. A mayor lado se opone, ¿ya? El mayor ángulo. El mayor ángulo. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver. Los tres triángulos que acabo de mencionar. Del triángulo EDC. ¿Dónde está? EDC. Ahí está. ¿Cuál sería el mayor lado? Mayor lado. Sería EC, ¿verdad? EC. Luego tenemos el triángulo EBC. EBC. ¿No? Ahí está, ahí tenemos. ¿Cuál es el mayor lado? EB o BE. Mayor lado sería BE. Y finalmente el tercer triángulo, ¿ah? El triángulo BAE. BAE. ¿Cuál sería el mayor de los lados? Mayor lado sería EB o BE. Mira. Entonces, de las tres relaciones que obtenemos, por lo tanto, BE sería el mayor de los lados. Y esa es la respuesta. Ejercicio número 14. Se tiene un triángulo ABC. A ver, se tiene un triángulo ABC. Los vértices ABC. Siempre en mayúscula, por favor. Siempre en mayúscula, no te equivoques. Donde BC es el doble de AB. BC es el doble de AB. AC es igual a 22 centímetros. Vamos a escribir 22 nada más. Calcular el menor y el mayor lado entero. Siempre cuando te pidan eso, existencia de triángulos, ¿ya? Existencia de triángulos.
que debe tener AB. AB es, en este caso, A minúscula. Para que el triángulo exista. Entonces, aplicamos existencia de triángulos. Existencia de triángulos. Esa relación es poderosa para este tipo de problemas. Muy bien, entonces podemos empezar por ese que conocemos. 22 será mayor que la diferencia, 2A menos A. Y menor que la suma, 2A más A, 3 veces A. Ya está. Entonces, ¿qué tendríamos? Podemos trabajar con estos dos. Si A es menor que 22, a ver, vamos a escribirlo por acá. Si A es menor que 22, ¿qué valores podría tomar A? Menor a 21, 20, 19, 18 y así me puedo ir muy lejos, ¿no? Hasta determinar todos los valores. Luego, ¿qué más tenemos? Si trabajamos con estos dos, tendríamos 22 es menor que 3A. El 3 pasaría a dividir. 22 entre 3 es 7, algo. No sé exactamente cuánto es. Ya está. Pero es 7, algo. Recuerda, A es mayor que 7, algo. ¿Qué valores tendría A? O sería A. O tomaría A. Mayores que 7, algo. 8, hablamos de valores enteros. 9, 10, 11 y así hasta el más infinito. Ya está. Nos están diciendo calcular el menor valor. A ver, el menor, recuerda son valores enteros, el menor valor entero. Y también nos piden el mayor. No nos están pidiendo que lo sumemos, sino que lo escribamos. A ver, aquí, el mayor valor entero. Ahí está. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Tenemos muchos valores aquí, mira, muchos valores. ¿Cuál es el menor de todos? 8, ¿verdad? 8. Porque recuerda, aquí está reduciéndose, ¿eh? Va a llegar un momento que sea 8, 7, 6. ¿Y cuál sería el mayor? Y esto está aumentando hasta 21. Entonces, el menor sería 8 y el mayor sería 21. Y esa es la respuesta. Pasamos al ejercicio número 15, el último ejercicio. Ya está. Muy bien. Ejercicio número 15. Los lados de un triángulo. No me dice qué tipo de triángulo es, solamente me dice los lados de un triángulo. Como es el último ejercicio, hay espacio para explayarnos. Ahí está. Cuya razón es 5. ¿Cómo es eso? Cuya razón es 5, profesor. Entonces, si uno de los lados es A, el otro es A más 5 y el tercero A más 5 más 5, A más 10. Pero también podemos retroceder. Quiere decir, podemos colocar A menos 5. ¿En cuánto se diferencian los tres lados? En 5. Esa es la razón. Muy bien. Está en progresión aritmética. Bueno, eso significa. Haya el mínimo valor entero que puede asumir el perímetro. El perímetro. Ya está. Muy bien. Entonces nos están diciendo, nos están pidiendo hallar el mínimo. Nos piden hallar el mínimo valor entero del perímetro. Eso nos pide perímetro. ¿Cómo se determina el perímetro de esta figura? Sumando los tres lados. A menos 5 más A más 5 más A. De esa manera podemos determinar el perímetro. Observamos que estos dos valores se van porque tienen diferentes signos. Entonces, el perímetro será igual a más A más A. O sea, 3 veces A. Ya está. Profesor, ¿esa es la respuesta? No. Tenemos que hallar el valor de A. ¿Cuánto sería el valor de A? Vamos a aplicar existencia de triángulos. No lo hemos aplicado aún. Existencia, por existencia de triángulos. Tal vez ahí podemos determinar el valor de A. Por existencia de triángulos vamos a tener este ángulo de aquí. Es mayor que la diferencia de los otros lados. No, dije ángulo, no, lado, perdón. Este lado es mayor que la diferencia de los otros dos. Siempre es el mayor menos el menor. Ten cuidado de hacer eso. Cuando estás restando expresiones, ponle paréntesis, por favor. Y A es menor que la suma. A más 5 más A menos 5. Cuando es suma no es necesario colocar paréntesis. Pero cuando es resta sí.
Muy bien, vamos a eliminar los paréntesis. Sería A más 5 menos A menos por menos. Ya ves, si no ponías paréntesis, lo colocabas en más. Ahí está. Menor que A. Podemos sumar A más A 2 veces A. Y se van a eliminar el 5 positivo con el 5 negativo. Aquí también se elimina A negativo con A positivo. Y tendríamos que 10 es menor que A. Y A es menor que 2 veces A. Bueno, eso se supone, ¿no? Se supone que es. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar a toda esta expresión por 3. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Ahorita te vas a dar cuenta. A todos los términos, ¿ah? Sería 3 por 10, 30. A por 3, 3 veces A. 2A por 3, 6 veces A. ¿Ya te diste cuenta? Ya te diste cuenta, 3 veces A, mira. Es el perímetro. Es el perímetro. El perímetro es mayor que 30 entonces. Mira, es mayor que 30. ¿Qué valores son mayores que 30? 31, 32, 33 y así me puedo ir hasta el infinito y más allá. Bueno, no sé cuánto vale, pues por eso que no sé hasta dónde podría ir. Pero ¿qué nos están pidiendo determinar? Hallar el perímetro, el mínimo valor entero que puede asumir el perímetro. Recuerda que el perímetro es 3 veces A. ¿Cuál es el valor o el mínimo valor entero que puede ser 3A? 3A podría ser como mínimo 31. Por lo tanto, esa sería la respuesta.